¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 2 menos 6 minutos de este miércoles 7 de julio, un día en el que de nuevo se sientan las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad para estudiar sobre todo el preocupante aumento de casos de COVID entre la población más joven. Es uno de los asuntos que abordamos hoy en Atlántico Noticias. Algunas comunidades ya han empezado a establecer restricciones, por ejemplo, al ocio nocturno, una recomendación que incluso técnicos del Ministerio han planteado sobre la mesa, incluso la posibilidad de un toque de queda, aunque sea por comunidades. Además, se va a hablar del proceso de vacunación de los grupos de edad más jóvenes. Pues ya ven los jóvenes que son los que protagonizan los casos de la COVID en esta nueva fase de la pandemia, pero no solo aquí en España, en todo el mundo. Las autoridades sanitarias tratan de acelerar, por tanto, el ritmo de vacunación para contrarrestar los efectos de la variante Delta. Pfizer, por ejemplo, avanza en pruebas buscando extender el acceso a la vacuna a los menores de edad. Se espera, de hecho, que se apruebe para uso de emergencia por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y mientras estudian esas vacunas para los menores de 12, todavía quedan muchos mayores norteamericanos por vacunarse. Y ahora se les insiste que vayan a vacunarse. El propio presidente dice que esto sería un acto patriótico. Y en Georgia, la marcha por el orgullo tuvo que suspenderse, se lo contábamos, después de quemas de banderas LGTBI y violencia contra los activistas. Critican la postura de su presidente, que no haya condenado la vulneración de los derechos fundamentales, y están culpando a Rusia de los actos violentos que se han producido ahí. Eso en Georgia, y la Eurocámara que da un paso más en su condena a las políticas contra la libertad sexual, contra los derechos de las personas. Avisa seriamente a Hungría. Van a tomar medidas si no corrigen su postura. Isiar. Así es, Marta, y advierten de que esos fondos europeos irán condicionados a si cumplen o no esos valores y los principios de no discriminación contra el colectivo LGTBI, un toque de atención que respaldan la mayoría de la Eurocámara. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, califica esta polémica ley húngara como despreciable y nefasta. Luego lo vamos a ver. Y llevamos poquitas semanas en verano, pero ya se han vivido olas de calor e incendios en el planeta muy importantes. Canadá alcanzó temperaturas récord la semana pasada y vive ahora uno de los episodios de incendios más complejos de su historia. Y por eso hay organismos, Miguel Vega, pidiendo mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático. Sí, porque cerramos el mes de junio más caluroso desde que hay registros, según la Organización Meteorológica Mundial. Muchas regiones han registrado temperaturas récord. Este organismo asegura que en 5 años superaremos el 1,5 grados establecido como límite. Por ejemplo, en Canadá superaron los 45 grados durante varios días consecutivos. Además, la Antártida superó los 18 grados y se convierte en el continente con mayor aumento de la temperatura de las últimas décadas. Podrían ser las consecuencias de un cambio climático cada vez más evidente. En España, esta semana podríamos anotar máximos históricos. Hoy vamos a arrancar Atlántico Noticias en Madrid porque se sientan, ya decíamos, las comunidades con el Ministerio en ese Consejo Interterritorial de Salud de los miércoles, y sobre la mesa el aumento desbocado de los contagios entre los más jóvenes, también la posibilidad de imponer controles al ocio nocturno, que por cierto ya han establecido varias comunidades. Silvia Mascareño. Sí, Cataluña ya ha prohibido totalmente el ocio nocturno. Otras comunidades autónomas como Navarra o Aragón anticipan la hora de cierre a las 12 a la 1, y Galicia va un paso más allá, exigirá PCR negativo o certificado de vacunación para entrar a estos locales de ocio, algo que a juicio de comunidades autónomas como Castilla y León no es suficiente. De hecho, quieren que regresen las mascarillas en el exterior y también imponer de nuevo un toque de queda, pero el Gobierno descarta por ahora esa medida. Consideran que las comunidades autónomas ya tienen herramientas suficientes para hacer frente al aumento de contagios, y eso sí, ofrecen más de 5 millones de test de antígenos para cribados masivos y también rastreadores del Ejército.
Se dispara la incidencia acumulada en la población menor de 30 años por encima de los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Un sector que además de tener una interacción social mayor, aún no está inmunizado. De hecho, adelantar el calendario de vacunación para las y los jóvenes es tema de debate entre sanidad y autonomías. Comunidades como Cataluña o Canarias en islas como El Hierro han comenzado a inocular a los mayores de 16 años. Además, los brotes por fiestas o viajes de fin de curso obligan a Baleares a sumarse a ese adelanto. El resto por ahora vacuna según las dosis recibidas o bien porque priorizan a las personas más vulnerables. Otras soluciones que plantean las comunidades pasan por cerrar el ocio nocturno como hace Cataluña o Cantabria, que alega: reuniones masivas en locales cerrados es una bomba, porque en esos locales cerrados no hay ventilación, no llevan mascarilla. Locales que, por cierto, cierran a la 1 en Navarra. Y otra propuesta porque Castilla y León quiere toque de queda de 1 a 6 de la mañana, mientras en Tenerife se cierran todos los centros de día y ocupacionales para evitar que se prolongue el repunte de contagios. Pues bien, también preocupa Canarias y en particular, como han escuchado, el aumento exponencial de contagios en Tenerife. La isla lleva varios días consecutivos superando los 200 casos y ante esta situación el propio Cabildo de la isla toma medidas. Cristina Falcón. Sí, el Cabildo de Tenerife cerrará a partir de este viernes los centros ocupacionales y de día que dependen de la corporación, un cierre que afecta a los centros ocupacionales de Verodes, Valle Colino, el CAMP de Güímar y el centro de día del Hospital Nuestra Señora de los Dolores. Aseguran que saben que causan un grave perjuicio a las familias y a los usuarios, pero que en estos momentos la situación requiere tomar medidas preventivas ante el aumento de casos y la presencia de la variante Delta. El objetivo es evitar que se produzcan contagios dentro de las instalaciones, ya que de media entre 15 y 30 usuarios entran y salen cada día de estas instalaciones. Pues ya ven, muy pendientes de lo que se hable en el Consejo Interterritorial de estas medidas de la isla de Tenerife, los técnicos alarmados por el aumento de casos entre jóvenes. Vamos a hablar estos días con los colegios de médicos de Canarias y vamos a arrancar hoy con el de Santa Cruz de Tenerife. Pedro Javier Rodríguez es su vicepresidente y nos atiende. Señor Rodríguez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues muy pendientes en particular aquí en Canarias, en la isla de Tenerife, de ese aumento de jóvenes. Imaginamos que los sanitarios están particularmente preocupados por este asunto, ¿no? Estamos muy preocupados y consideramos que lo que estamos observando día a día con el incremento de las tasas de contagio es prácticamente una auténtica tragedia. No conviene olvidar que ya venimos de un periodo muy prolongado de sobretensión del sistema sanitario. Los médicos no podemos más, los equipos estábamos totalmente exhaustos y entonces ahora nos encontramos con una ola que en principio no podíamos prever porque pensábamos que las recomendaciones que siempre recordamos y que hay suficiente información para tenerlo claro, pues iban a surtir efecto, por lo menos a medio plazo y considerando la vacunación y otras medidas preventivas. Sin embargo, esto no es lo que estamos observando, especialmente en la isla de Tenerife. ¿Se puede achacar a la transmisibilidad mayor, según todos los expertos, de esas variantes Delta, que luego no se traduce en mortalidad, pero sí en aumento de sobrecarga en las pues, asistencias básicas, en la primaria, todo lo que está ocurriendo? Claro, son muchos factores los que están incidiendo en lo que estamos observando. Sí es verdad que la variante Delta se transmite con mucha más facilidad, pero tampoco podemos olvidar que hay un porcentaje importante de población que todavía no ha sido vacunada. Y si a esto añadimos la relajación, porque esto es un virus que se adquiere mediante el contacto, lo cual significa que hemos aumentado el contacto, ¿no? A todos se nos cae una lagrimita por no tener carnaval y romerías, pero no podemos montarnos las romerías en nuestra casa, porque las lágrimas las vamos después a soltar por nuestros seres queridos que han fallecido o por los que tienen secuelas a medio y a largo plazo por el coronavirus. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen desde el Colegio de Médicos en este punto en concreto, en pleno julio y con la situación en Canarias, en Tenerife en particular, que se da a día de hoy? Desde luego, continuar con las medidas
de prevención distribuidas y ampliamente difundidas por todos los medios y por todos nosotros. El contacto social, el lavado de manos, el gel, la mascarilla es muy, muy importante. Es importante también seguir insistiendo en la vacunación. Tenemos que intentar hacerlo lo más rápido posible. Y en tercer lugar, tenemos que tener mucho cuidado en esa vertiente más terapéutica. Llega el verano y no podemos dejar desasistidos los centros de salud. La atención primaria es la puerta de entrada a nuestro sistema sanitario. Entonces tenemos que reforzar los equipos de atención primaria y tenemos que tener especial cuidado en que los rastreadores incidan no solamente en los casos sintomáticos, sino también en los contactos estrechos asintomáticos, con lo cual eso requiere un esfuerzo añadido a ya esta atención que está soportando el sistema sanitario. Bueno, pues hecha queda la recomendación que por otra parte ya todos conocemos. Pedro Javier Rodríguez, gracias por estar con nosotros un día más. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues eso aquí en Canarias. Vamos a mirar ahora a Estados Unidos porque allí se busca motivar la vacunación de más personas. Los nuevos casos de contagio de coronavirus por esa variante Delta aumentan rápidamente, entre los más jóvenes también allí. El mundo entero sigue buscando controlar la pandemia. Laura Sepúlveda, de Voz de América, nos lo cuenta. Hasta el 24 de junio fueron más de 4 millones los casos de coronavirus confirmados entre menores. La Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales Pediátricos señalan que a la misma fecha esta población representaba el 14,2% de los nuevos contagios. Todavía parece que la enfermedad grave por COVID-19 es poco común entre los niños. Sin embargo, existe una necesidad urgente de recopilar más datos sobre los impactos a largo plazo de la pandemia en los menores, incluidas las formas en que el virus puede dañar la salud física de los niños infectados a largo plazo, así como sus efectos emocionales y de salud mental. Pfizer avanza en pruebas buscando extender el acceso de la vacuna a menores de 12 años, por lo que espera una aprobación para uso de emergencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El estudio se está llevando a cabo en Estados Unidos, Polonia, España y Finlandia. Los aportes del estudio incluyen seguridad e inmunogenicidad para el alcance inmunológico de una manera similar a la que se hizo para los niños de 12 a 15 años y también estamos vigilantes sobre la enfermedad COVID. La vocera de Pfizer señaló que serán 4.500 los participantes vacunados en esta fase que avanza previo al regreso a clases. Mientras tanto, el mundo se sigue moviendo para atender la crisis. Poco más de 3.000 millones de dosis se han administrado a una población global de casi 8.000 millones de habitantes, según la Universidad Johns Hopkins. Irán reimpone restricciones como medida preventiva. Europa incentiva hasta con mercados gratuitos a su población para promover la inmunización. Y se confirma que el primer ministro de Luxemburgo ha sido hospitalizado tras dar positivo a la prueba. Laura Sepúlveda, Voz de América. Precisamente el presidente norteamericano sigue insistiendo con su mensaje para los que aún no se han vacunado en su país. Dice que es un problema la variante Delta precisamente para los no vacunados. Ha apelado directamente al patriotismo una vez más. El virus se está yendo y América está regresando y estamos volviendo juntos. Es uno de los grandes logros en la historia americana y ustedes lo están haciendo posible. Pero nuestra lucha contra el virus no ha terminado. Ahora, mientras les hablo, millones de americanos están aún sin vacunar y sin proteger. Y por ello, sus comunidades están en riesgo. Es una preocupación aún mayor por la variante Delta. Bueno, pues incentivos para que se vacunen no es que no haya habido en Estados Unidos, hasta el punto de sortearse, hemos contado, $1 millón a la semana en Ohio. Y ahora en Panamá tratan de convencer a los ciudadanos, no con millones de dólares, sino con descuentos en los locales comerciales. Los empresarios y las autoridades sanitarias se unen para lograr más vacunados. Cada vez surgen más voces e iniciativas que buscan incentivar la vacunación contra COVID-19. En las redes sociales hay almacenes que ofrecen descuentos a quienes ya estén vacunados. Solo tienes que presentar tu tarjeta de vacunación, ya sea con 1 o 2 dosis. Cualquier iniciativa que vaya orientada a promover y seguir fortaleciendo el plan de vacunación, nosotros la estaremos apoyando. En Chiriquí se están promoviendo paquetes promocionales y descuentos de entre 20 y 50% para turistas nacionales
nacionales e internacionales que presentan su tarjeta de vacunación contra COVID. A mediados de semana hicimos una evaluación de la efectividad de la propuesta y muchos de los locales han manifestado tener un consumo real por parte de personas que han presentado su esquema de vacunación completa y se han hecho acreedores a los descuentos y a las ofertas y a los valores agregados que se propusieron por parte de muchas empresas. Para que tengas idea, tenemos ya arrendadoras, supermercados, tenemos aerolíneas inscritas en este esfuerzo. Impulsar al artesano como tal, ayudarlo con toda esta situación que se ha dado del COVID y bueno, también la economía, el turismo. En Panamá se vacuna con Pfizer y AstraZeneca. Kaira Saldaña, TVN Noticias. Y vamos a hablar un día más de esa polémica ley que se ha aprobado en Hungría, que no permite que las niñas y que los niños aprendan conceptos sobre libertad sexual en sus colegios, entre otras cuestiones, y que ha recibido un nuevo toque de atención por parte de la Unión Europea. La Eurocámara da incluso un paso más y avisa de que van a tomar medidas si no se cambia de postura. Isiar. Sí, Marta, medidas que pasan, por ejemplo, a condicionar los fondos europeos a si en Hungría se está cumpliendo o no el Estado de Derecho. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha asegurado que su actitud en cuanto a los colectivos LGTBI es nefasta y despreciable y asegura, como bien dices, que se tomarán más medidas si continúan violando los derechos humanos. Un toque de atención que ha respaldado también la mayoría de los grupos de la Eurocámara. Como decimos, se revisarán y controlarán los fondos europeos, también los fondos de recuperación de la COVID-19 que Europa destina a Hungría, para garantizar que ese dinero está siendo destinado a cuestiones que van acorde con la libertad y los derechos humanos. Polémica situación también en Georgia. La marcha por el orgullo, la marcha por la dignidad se llama allí, tuvo que suspenderse después de que se quemara por parte de algunos energúmenos banderas LGTBI, hubiera violencia contra los propios activistas que fueron agredidos. Los organizadores se vieron amenazados y obligados a suspender esa marcha y están criticando la postura del presidente, sobre todo que no haya condenado la vulneración de ese derecho fundamental a manifestarse. Georgia ocupa a día de hoy el puesto 32 de 49 países en Europa que respetan la lucha contra la discriminación y libertades del colectivo, según dice un informe de la Asociación Internacional LGTB. Y este spot de una línea de supermercados en Rusia pues puede verse una familia con parejas femeninas, pero el propietario ha tenido que cambiarla por una imagen de familias tradicionales basada en las uniones de un hombre y una mujer. El motivo, una polémica ley rusa que prohíbe promocionar relaciones no tradicionales. El propietario denuncia amenazas por plasmar familias diversas en su publicidad. Y aquí en España la Policía Nacional ha detenido a 3 jóvenes de entre 20 y 25 años como presuntos autores del asesinato a golpes de Samuel, ese chico que el pasado fin de semana murió por una paliza, fue en La Coruña. Son 2 hombres y una mujer. Han declarado más de 15 personas relacionadas con esta muerte. El análisis de las cámaras de seguridad ha sido clave para localizar a los supuestos autores de la agresión. La investigación continúa abierta, no se descartan más detenciones. No se descartan nuevas detenciones y también sigue abierto totalmente cualquier hipótesis. Estamos analizando, estudiando y trabajando bajo la dirección de la fiscal y de la juez titular del juzgado de instrucción competente de A Coruña sobre todas las circunstancias concurrentes en los dramáticos sucesos que finalizaron con el asesinato de Samuel. Por segundo año, Pamplona no va a poder disfrutar de los Sanfermines. La evolución de la pandemia obliga a extremar las precauciones. Desde primera hora de esta mañana la ciudad pues tiene un fortísimo dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de aglomeraciones. El Ayuntamiento pamplonés ha lanzado una campaña audiovisual para transmitir los valores de los Sanfermines, con la esperanza de que ya en 2022 se puedan retomar las celebraciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay fiesta en ninguna parte del mundo. Y vamos ahora con una noticia más dura porque ha sido asesinado el presidente de Haití.
asesinado en un ataque armado. Estaba en su residencia privada cuando ocurrió todo. También su esposa ha resultado herida de bala, según informa el primer ministro en un comunicado. El aeropuerto internacional de Puerto Príncipe ha sido cerrado por seguridad. El asesinato de Moises se produce a 2 meses de que se celebraran las elecciones presidenciales en ese país para la oposición. Este líder político debería haber dejado su puesto este año. Lo acusaban de dictador. Por ahora lo único que se sabe es que la autoría puede corresponder a un grupo de individuos no identificados. Bueno, desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara que el Bitcoin va a ser moneda de libre curso en El Salvador, El Zonte, que es un pequeño pueblo, se ha convertido en todo un imán para los curiosos, epicentro de un proyecto pionero, pero no libre de críticas. Se aprueba la ley en términos generales. En un inicio empezamos con un pequeño proyecto de prueba, ¿verdad? Como pagando por limpieza de río, limpieza de playa. Y luego se habló con un comercio acá para que recibieran los pagos en Bitcoin y así sucesivamente, poco a poco fue creciendo el conocimiento de la moneda y la aceptación de la gente. Hay gente que trabaja en construcción aquí muy humilde y que hasta ya cambió el techo de sus casas, por ejemplo, o ya le construyeron una parte adicional a sus casitas, o mejoraron el suelo, ya no es de tierra, sino que es de concreto. Bueno, vamos a hablar ahora de otras cuestiones porque durante las últimas semanas varias regiones del planeta han sufrido olas de calor muy poco comunes durante esta época del año. Incluso en Canadá, se lo hemos contado, varios días con temperaturas que dejaron máximos históricos en el país, rozando los 50 grados sostenidos. Y hay organismos internacionales que avisan que cada vez van a ser más comunes estas temperaturas extremas, Miguel. El compromiso a nivel mundial es evitar que la temperatura aumente 1,5 grados antes de 2030, pero la Organización Meteorológica Mundial asegura que alcanzaremos este límite en tan solo 5 años. Por eso la ONU advierte que las consecuencias serán devastadoras para el planeta. Desde el siglo XIX la temperatura de la Tierra ha generado, entre otras cosas, problemas de salud para la flora y la fauna, que también aumente el nivel del mar y también el riesgo de incendios y que baje la calidad del aire. Por eso, varios organismos internacionales piden compromisos más ambiciosos antes de que una situación sea mucho más irreversible. Hay que movilizar gobiernos, ciudades, empresas, bancos, sociedad civil, para que comprenda que estamos a un paso del abismo. Pero por el momento parece que no hemos conseguido frenar el calentamiento global. La Organización Meteorológica Mundial ha notificado un nuevo récord en uno de los medidores del cambio climático en el planeta. La Antártida alcanzó un récord histórico en 2020, superando los 18 grados de temperatura. El anterior récord estaba en 2015, cuando se superaron los 17 grados. Según esta organización, la Antártida es el continente que registra mayor aumento de la temperatura, 3 grados en los últimos 50 años. Y aunque algunos expertos aseguran que no tendría una relación con el cambio climático, el oeste de Estados Unidos sufrió la semana pasada una ola de calor que dejó un récord en Canadá. Superaron los 49 grados de temperatura. Esto provocó incendios forestales, fallos eléctricos y más de 400 muertes. Sabemos que con el cambio climático nuestros patrones climáticos continuarán transformándose. Estamos en un periodo en el que veremos constantemente aumentos en nuestra temperatura y aumentos en nuestros récords. Las olas de calor serán más largas, serán más intensas, serán más frecuentes. No significa que todas las olas de calor serán tan extremas como esta, pero veremos más olas de calor.
Una realidad de la que no escapa España. Esta semana podríamos rozar los 50 grados en Andalucía, en gran medida por la primera ola de calor que viviremos este verano. Pero por el momento el récord de temperatura lo ostenta Montoro, en Córdoba, con 47 grados en 2017. Pero a partir de mañana entrará por el sur una masa de aire cálido africano que podría pulverizar este récord. Pendientes de que eso pueda producirse. 12 comunidades autónomas de momento activan alerta por calor en la península. Los próximos días termómetros van a superar los 40 grados en varias provincias. El calor puede ser sofocante varias jornadas en la ribera del Ebro y en Andalucía, Murcia, Castilla y León y Aragón van a rozar también los 40 grados. El Mediterráneo, por su parte, en aviso amarillo, y mientras Canarias pues nos libramos de momento de este fortísimo calor. Y mientras el huracán Elsa se va debilitando y se dirige ahora a la costa este de Estados Unidos, convertido en tormenta tropical, y lo hace tras provocar muertes y destruir viviendas en Centroamérica. Solo en Cuba más de 200.000 personas tuvieron que abandonar sus casas por las inundaciones tras la lluvia. Elsa se acerca a Florida con vientos sostenidos de 115 kilómetros por hora. Lo hace convertido en tormenta tropical tras perder fuerza en el Atlántico. Aunque parecía que se debilitaba, los servicios meteorológicos primero la convirtieron en tormenta, después en huracán de categoría 1 y ahora vuelve a ser tormenta tropical. Elsa ha dejado a su paso 3 muertes en Cuba y más de 200.000 personas evacuadas. Centenares de viviendas han quedado destruidas por las fuertes rachas de viento y varias regiones de la isla sufren inundaciones por las intensas lluvias. Se decidió establecer la fase de alarma. Pero también ha golpeado duramente Santo Domingo y República Dominicana. Allí comienzan a recuperarse. Aunque México no está en su trayectoria, los coletazos de Elsa también ha dejado varias ciudades del país completamente anegadas por las lluvias. Una tormenta tropical que obliga a paralizar nuevamente los trabajos de rescate de las 109 personas que aún continúan desaparecidas tras el derrumbe del edificio en Miami. Las autoridades han elevado la cifra de muertes a 36. Y el contrapunto lo encontramos en la costa oeste de Estados Unidos. Esto es California, viviendo la peor sequía desde 1977, que obliga a los agricultores a abandonar los campos en barbecho. Los cultivos de millo, soja y trigo se han reducido considerablemente en los últimos meses por la falta de recursos hídricos. El sector agrícola es el principal motor económico del estado de California y además varias regiones han impuesto incluso racionamiento de agua y energía. Y continúan los trabajos en Japón para localizar a las 27 personas que continúan aún desaparecidas tras un deslizamiento de tierra provocado por la intensa lluvia que ha caído allí en los últimos días. 7 personas han fallecido, 600 residentes de la zona tuvieron que ser evacuados. De hecho, los trabajadores siguen cavando para tratar de localizar cuerpos, pero reconocen que las esperanzas de encontrar supervivientes ya a día de hoy es muy baja. La zona está a 90 kilómetros de Tokio y es muy conocida por sus famosas aguas termales. Hoy es 7 de julio, muchos de ustedes seguro que no saben que es el Día Internacional de la Conservación del Suelo, una fecha para resaltar los beneficios de la tierra que pisamos y que nos aporta precisamente el sustento para alimentarnos y para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. El compromiso con la integridad de los recursos es esencial para garantizar las buenas condiciones y su contribución al equilibrio ambiental en el futuro. El Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra cada 7 de julio. Desde 1963 se conmemora en honor a Hugh Hammond Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la producción. El suelo es el soporte de todas las formas de vida. La deforestación, el uso desequilibrado de los suelos y el mal uso de los equipos mecanizados ponen en riesgo la supervivencia de todas las especies. En un mundo donde se habla continuamente acerca del cambio climático, no nos paramos a pensar cómo afecta la contaminación o la explotación excesiva de los suelos a la destrucción del medio ambiente. Tomemos conciencia, es nuestro deber cuidar el planeta. Bueno, y este martes el artista malagueño Pablo Alborán ha vuelto a pisar escenario con su Vértigo Tour.
Alborán, que se sube al escenario año y medio después de la pandemia ante un público reducido y con todas las medidas de seguridad. El antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fue el arranque de esta gira que va a llevar al artista a varias ciudades españolas. Vamos a irnos con un tema de los Beatles, que empezaron a grabar un 7 de julio de 1969, uno de los éxitos de la banda que escribió George Harrison. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Here Comes the Sun se incluyó en el álbum Abbey Road y es uno de los grandes éxitos de los Beatles, con cientos de versiones durante más de 4 décadas. Con la original nos vamos en nada. Telenoticias 1 con Isabel Baeza. Hasta mañana.